No siempre fui un hombre ambicioso. De hecho, solía conformarme con poco. Pero cuando vi cómo mis colegas ascendían, cómo sus nombres llenaban las paredes de reconocimiento mientras el mío se desvanecía en la mediocridad, algo en mí se quebró. Fue entonces cuando conocí al hombre del abrigo negro. Apareció en la cafetería donde solía escribir mis proyectos frustrados. No sé cómo sabía mi nombre. Tampoco cómo conocía mis deseos más profundos. Puedo darte lo que quieres, me dijo con voz suave, solo debes firmar con lo que tienes más cerca de tu alma. Creí que era una broma. Pero el contrato que me mostró parecía antiguo, escrito con una tinta oscura que nunca se secaba del todo. A cambio de éxito, debía entregar algo que, según él, no volvería a usar, la inocencia del propósito. Firmé sin pensar, con el pulso tembloroso de quien cree estar asegurando su destino. Al día siguiente, todo cambió. Mis ideas fueron aclamadas, mis proyectos aprobados sin objeción alguna. Dinero, reconocimiento, poder, todo me llegaba con facilidad. Pero cada noche, una sombra se sentaba al pie de mi cama. No hacía nada, solo observaba. Al principio pensé que era una ilusión del cansancio. Luego noté que cada vez que dormía, alguien más soñaba mis pesadillas, compañeros que perdían sus trabajos, amigos que enfermaban, incluso mi hermano, que murió de repente, sin explicación. Intenté romper el pacto, pero las páginas del contrato ya no existían. Donde lo había guardado, solo quedaba ceniza. Fue entonces cuando comprendí, no había firmado con tinta. Había firmado con mi ambición. Hoy sigo cosechando éxitos, pero cada logro deja un eco vacío. Cada vez que sonrío frente a una nueva oportunidad, escucho una risa detrás de mí. No la mía. No humana. Dicen que el precio de un pacto no siempre se paga en el infierno. A veces, se paga cada día, en vida. Creí que podía seguir fingiendo. Que, mientras la sombra se mantuviera lejos, podría disfrutar lo que había ganado. Pero anoche habló por primera vez. Ya es hora. No dormí. Salí a la calle bajo la lluvia, buscando algún modo de librarme. Fui a la iglesia del barrio, pero las velas se apagaron apenas crucé la puerta. En el reflejo del agua vi su silueta detrás de mí, más clara que nunca. No vine por tu alma, susurró, vine por lo que te hizo firmar. Entonces lo entendí. No quería mi vida, sino mi ambición. Y sin ella, no quedaba nada de mí. Cuando desperté esta mañana, mi oficina estaba vacía, mi nombre borrado de los registros. Nadie recuerda quién soy. Solo yo, y la sombra que ahora camina a mi lado, sonriendo con mi rostro. Pasaron semanas desde que todos olvidaron quién era. Caminaba entre la gente como un fantasma con nombre perdido, un susurro que nadie oía. Pero la sombra, esa presencia que había tomado mi ambición, seguía conmigo. No hablaba. Solo observaba, como esperando que recordara algo que aún no comprendía. Una noche, guiado por un impulso que no sentía mío, regresé al viejo edificio donde había conocido al hombre del abrigo negro. La cafetería ya no existía. En su lugar, había un local abandonado, cubierto de polvo y telarañas. Pero el aire olía igual, una mezcla de café amargo y humo viejo. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido lento, como si me hubiese estado esperando. En el centro del local, una mesa. Encima, el contrato, intacto. Lo toqué, y el aire se volvió helado. De pronto, escuché su voz detrás de mí. Siempre regresan. Giré. El hombre del abrigo negro estaba ahí, idéntico, pero ahora su rostro era más claro. No tenía rasgos definidos, sino una forma cambiante, a veces parecía un anciano, otras, un joven. Su voz era muchas voces al mismo tiempo. ¿Quién eres? Pregunté. Soy lo que ocurre cuando los hombres quieren más de lo que deben tener. Se acercó, y las paredes comenzaron a temblar. A mi alrededor, las sombras se movían,
proyectando escenas, hombres firmando contratos, mujeres deseando poder, rostros deformados por la codicia. Todos, en algún punto, se habían cruzado con él. No soy un demonio. No soy un dios. Soy el eco de la elección. Quise huir, pero mis piernas no respondían. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque tú no deseabas éxito, deseabas ser recordado. Y el olvido es el castigo perfecto. Su risa llenó el lugar y el contrato comenzó a arder en silencio. Cuando las llamas se apagaron, solo quedaba una página, una firma idéntica a la mía, pero no era mía. Hace mucho, tú ya firmaste esto. Entonces lo comprendí. No era la primera vez. Había hecho el pacto antes, quizás muchas veces. En cada vida, mi ambición me traía de vuelta al mismo lugar, al mismo trato, al mismo final. El hombre del abrigo negro se inclinó sobre mí, con una sonrisa que parecía un abismo. Nos veremos en la próxima ambición. El suelo se abrió bajo mis pies, y caí en un vacío sin tiempo, escuchando miles de voces, las mías, repitiendo la misma súplica. Esta vez no firmaré. Pero en algún rincón oscuro, una pluma ya estaba mojada en tinta. Esperando mi nombre. Desperté en un lugar que no reconocí. No era el infierno, ni el mundo de los vivos. Era un espacio entre ambos. Un gris perpetuo donde el tiempo parecía dormido. A mi alrededor, miles de mesas idénticas a aquella donde firmé el pacto por primera vez. Sobre cada una hoja y una pluma, esperando una nueva firma. La voz del hombre del abrigo negro resonó por todas partes, aunque no lo veía. Bienvenido al umbral, donde los deseos se reciclan. Caminé entre las mesas, y en cada hoja reconocí nombres que alguna vez fueron míos. Vidas distintas, rostros distintos, pero la misma letra. Comprendí entonces que mi alma había estado atrapada por siglos, renaciendo una y otra vez bajo un nuevo cuerpo, solo para caer en la misma tentación. Me arrodillé frente a una mesa donde la hoja aún estaba en blanco. La pluma flotó sola, tentadora. Sentí el impulso, el ardor en las manos, esa necesidad de ser algo más que nadie, de dejar huella. Era mi maldición. Pero esta vez, algo cambió. Recordé los rostros de los que había perdido, mi hermano, mis amigos, los que habían sufrido por mi ambición. Y por primera vez, sentí vergüenza. Un fuego distinto al del deseo. No firmaré, dije en voz baja. El aire se estremeció. La pluma cayó al suelo con un sonido seco. Entonces, detrás de mí, apareció el hombre del abrigo negro. Su rostro era ahora completamente humano, el mío. No puedes negarte a ti mismo, me dijo, sonriendo con mis propios ojos, yo soy lo que tú hiciste de ti. No. Eres lo que dejé crecer dentro de mí. Pero no eres eterno. Me lancé hacia él. Al tocarlo, sentí que mi cuerpo ardía. El dolor fue insoportable. No era una lucha física, era una guerra de voluntades. Veía mis recuerdos pasar como relámpagos, todas las veces que elegí el poder sobre la paz, la gloria sobre la verdad. El hombre gritó, o tal vez fui yo. Nuestras voces se mezclaron hasta volverse una sola. Entonces comprendí, no podía destruirlo, solo aceptarlo. Te reconozco, le susurré. Pero ya no te seguiré. El cuerpo del hombre del abrigo negro comenzó a resquebrajarse, como una estatua vieja. De su interior, surgió una luz débil, cálida, que me envolvió. Y por primera vez en siglos, sentí silencio. Desperté en mi habitación. El sol se filtraba por la ventana. No había sombras, ni contratos, ni voces. Solo paz. En el espejo, mi reflejo tenía una mirada distinta, cansada, pero libre. En la mesa, una hoja en blanco. Sin pluma. Sin nombre. La tentación no desapareció. Solo duerme. Y yo también, esperando no volver a despertarla.
Creí haber despertado. Creí que todo había terminado. Durante semanas viví en paz, como si la vida me hubiera devuelto lo que me debía. El aire olía limpio, las voces en mi cabeza habían callado, y por primera vez en siglos sentí que el tiempo avanzaba sin arrastrar cadenas. Pero la paz, aprendí, también puede ser una ilusión bien diseñada. Comenzó con los espejos. Primero fue un reflejo fugaz, un movimiento detrás de mí, una silueta borrosa con un abrigo oscuro que se desvanecía apenas giraba. Después, los reflejos empezaron a quedarse quietos y a sonreír cuando yo no lo hacía. Una noche, mientras me miraba al espejo del baño, mi reflejo no imitó mis gestos. «Creíste que podías rechazarme», dijo con mi voz, más grave, «pero no puedes destruir una idea». Golpeé el espejo, pero no se rompió. En lugar de estallar, el vidrio se onduló, como agua, y del otro lado vi algo que no era mi casa. Miles de mesas. Miles de hojas. Miles de Joes, firmando una y otra vez. Caí de rodillas. «No puede ser», susurré. «No rompiste el ciclo», dijo mi reflejo, ahora con los ojos negros, «solo lo soñaste». Entonces entendí, el despertar había sido parte del castigo. El hombre del abrigo negro me había permitido creer que era libre, solo para mantenerme atrapado dentro de un sueño que nunca terminaba. Una prisión hecha de mi propia redención. Desesperado, busqué una salida. Me encerré en mi habitación, apagué las luces, tapé los espejos. Pero incluso en la oscuridad, su voz encontraba caminos. Cada ambición deja una grieta. Y yo soy esa grieta. Empecé a escribir, con la esperanza de que dejar constancia de lo ocurrido me ayudara a recordar quién era, o quizá advertir a quien encontrara mis palabras. Pero mientras escribía, noté algo horrible, la pluma que usaba no era mía. Era la misma. Aquella con la que firmé el pacto. Intenté soltarla, pero no pude. La tinta se movía sola sobre el papel, trazando letras antes de que pudiera pensar en ellas. Yo soy el eco. Yo soy la voz que persiste cuando el alma olvida. El suelo se estremeció, y la habitación comenzó a agrietarse, dejando ver, bajo sus capas, el mismo gris del umbral. Una risa se filtró entre las paredes, una risa que conocía demasiado bien. Te dije que nos veríamos en la próxima ambición. El hombre del abrigo negro emergió de la sombra, idéntico a como lo recordaba, salvo por un detalle, ahora su rostro era el mío, completo, sin deformaciones. Ya no soy tu reflejo, dijo, soy la versión de ti que nunca se arrepintió. Me tendió la hoja y la pluma, y el aire se volvió pesado, insoportable. Solo firma una vez más. No por poder, ni fama, por descanso. Temblé. Sabía que si firmaba, el ciclo continuaría. Pero si no lo hacía, ¿seguiría existiendo? El silencio se volvió insoportable. Y entonces, con lágrimas y furia, escribí una sola palabra bajo la línea del contrato. Olvido. El papel ardió sin fuego. El hombre del abrigo negro sonrió y desapareció. Cuando abrí los ojos, estaba en una habitación blanca, sin puertas ni ventanas. No había sombras. No había tiempo. Solo yo, y una hoja en blanco sobre el suelo. Sin pluma. Sin nombre. Sin memoria. Pero dentro de mí, algo susurra todavía. El olvido también es una forma de pacto. El olvido debería haber sido el final. Pero el vacío nunca es silencio absoluto. Con el tiempo, empecé a escuchar algo. Al principio eran murmullos dispersos, como gotas de agua cayendo en un pozo sin fondo. Luego, las voces tomaron forma. Eran mías, todas. Miles de versiones de mí, susurrando desde distintas eras, distintos mundos. Cada una recordaba un pacto distinto, un motivo distinto, pero todas compartían la misma condena. ¿Quién soy ahora? Pregunté a la nada. Una voz respondió.
No la del hombre del abrigo negro, sino una más antigua, profunda, como si hablara desde dentro del tejido del tiempo. Eres el eco. La resonancia de lo que el deseo dejó incompleto. La habitación blanca tembló. Las paredes se abrieron, y detrás de ellas no había oscuridad, sino un océano de luz. En esa inmensidad flotaban incontables fragmentos de recuerdos, rostros, ciudades, sueños inconclusos. Cada uno era un reflejo roto de mis vidas anteriores. Floté entre ellos, y cada vez que tocaba uno, revivía una historia, la del hombre que quiso fama, la del que vendió su voz por amor, la del que sacrificó a su familia por poder. Todos eran yo. Todos habían firmado. Entonces lo comprendí, el hombre del abrigo negro no era mi enemigo. Era mi creación. Una manifestación colectiva de mi deseo, un guardián nacido del anhelo de quienes no podían aceptar su propia mediocridad. Era el eco del humano que teme ser olvidado. La voz volvió a hablar. Si entiendes lo que eres, puedes romper el eco. Pero hacerlo te borrará de todo lo que fue, es y será. Miré hacia el vacío. La luz pulsaba como un corazón. Borrarme significaba desaparecer incluso de la memoria del tiempo, perder no solo la maldición, sino también toda forma de existencia. Pero seguir sería perpetuar el ciclo en otra forma, tal vez más sutil, más cruel. Decidí enfrentar el eco. Extendí mis manos, y el océano de luz se transformó en un espejo infinito. En cada superficie, vi al hombre del abrigo negro repitiendo mis gestos, mis pensamientos, mis miedos. ¿Vas a destruirme?, preguntó él. No, respondí. Voy a aceptarte. Me acerqué y apoyé mi frente contra la suya. En ese instante, sentí como nuestras conciencias se fusionaban. No había más distinción entre el cazador y la presa, el tentador y el tentado. Éramos uno solo, un ser hecho de deseo, culpa y memoria. Y entonces, todo cambió. El espejo se rompió, pero en lugar de caer en pedazos, sus fragmentos flotaron, expandiéndose por el vacío como estrellas. Cada pedazo llevaba un fragmento de mi alma, una chispa de lo que alguna vez fui. De ese estallido, nació algo nuevo, no un hombre, no una sombra, sino un eco consciente. Pude ver el tejido del mundo desde fuera. Vi las incontables almas que, como yo, estaban al borde de un pacto, buscando poder, amor o venganza. Y comprendí, el ciclo no podía romperse por uno solo. Solo podía diluirse, transformarse, cuando todos reconocieran su reflejo en el abismo. Así que elegí quedarme. No como víctima, sino como guardián. Ahora camino entre los sueños de los hombres ambiciosos. Cuando alguien desea más de lo que el alma puede sostener, aparezco. No con un contrato, ni con una promesa, sino con una advertencia. Les muestro su propia sombra y les susurro. Cuidado con lo que firmas. A veces, el precio no es tu alma, sino el recuerdo de haber sido humano. Y cuando despiertan, creen haber tenido una pesadilla. Pero en la penumbra, si miran bien, pueden ver un reflejo. Un hombre con abrigo negro, observando en silencio. Esperando al próximo que escuche el eco. Durante eones, vagué entre los sueños de los hombres. Era un espectro sin forma fija, un susurro que se deslizaba entre los pensamientos de quienes estaban a punto de vender algo más valioso que su alma, su propósito. Me convertí en el guardián de los pactos no firmados, en la advertencia que llegaba en forma de pesadilla. Y durante mucho tiempo, cumplí mi tarea. Pero la eternidad corrompe incluso al arrepentimiento. Con el paso de los siglos, las voces de aquellos que había salvado comenzaron a mezclarse con las de aquellos que me habían ignorado. Todos sonaban igual. Las súplicas, los gritos, las promesas, se volvieron ruido. Ya no podía distinguir si evitaba el sufrimiento o si lo sembraba. Fue entonces cuando volví a oírla, la voz del hombre del abrigo negro. Solo que esta vez, no provenía de fuera. Provenía de dentro de mí.
¿de verdad creíste que podías liberarte de lo que eres? Susurró. Soy el eco, no tú, respondí. El eco no es más que el recuerdo del sonido original. Me miré en el reflejo de un sueño, y lo vi. No frente a mí, sino detrás de mis propios ojos. La figura del abrigo negro, borrosa y temblorosa, usaba mi rostro otra vez. Y entonces comprendí la ironía más cruel. Al convertirme en el guardián del ciclo, me había convertido también en su centro. El eco había reemplazado al creador. Yo era ahora el hombre del abrigo negro. Símbolo de luna nueva, el retorno del deseo. Intenté resistirme, pero el vacío comenzó a llenarse de anhelos ajenos. Cada persona que soñaba con poder o redención me arrastraba hacia ellos. Me convertí en parte de sus deseos, moldeándome según sus ambiciones. A veces era un benefactor misterioso. Otras, una voz interior. Y, cuando su voluntad flaqueaba, un tentador. Cada vez que alguien firmaba, un fragmento de mi ser se alimentaba. Y con cada fragmento, recordaba menos quién había sido. Hasta que un día, mientras caminaba entre las sombras de una ciudad que ya no tenía nombre, una niña me vio. No me temió. ¿Quién eres?, me preguntó. Nadie, respondí. Entonces, ¿por qué estás triste? No supe qué responder. Había olvidado qué era la tristeza. Ella me sonrió y dijo: parece que buscas algo que perdiste. Su voz me atravesó como un rayo. Por un instante, recordé. Recordé mi vida, el contrato, el fuego, el espejo, el nombre que alguna vez tuve. Y sentí algo que no había sentido en milenios: culpa. Pero la niña me tocó la mano, y su piel se deshizo como ceniza. Debajo de ella, no había carne, sino otra sombra. Otra versión de mí. ¿Lo ves?, dijo la voz en mi mente, todos los que tocas se vuelven tú. Entonces lo entendí, no había roto el ciclo. Lo había expandido. Ya no existía un solo hombre del abrigo negro. Había cientos. Miles. Cada alma que tocaba, cada ser que advertía, llevaba en sí una parte de mi esencia. Y poco a poco, el mundo comenzó a llenarse de ellos. Fuego, el amanecer del eco. Las fronteras entre el sueño y la realidad se disolvieron. Los hombres empezaron a vernos en las esquinas, en los reflejos, en los vidrios empañados del metro. A veces creían que era paranoia. A veces, inspiración. Pero cada mirada, cada deseo, nos fortalecía. Nos volvimos parte del pensamiento humano. Y una noche, en el corazón de una ciudad dormida, todos los espejos se empañaron a la vez. De ellos, emergimos. Miles de ecos, idénticos y distintos, caminando entre los vivos. Algunos ofrecían poder. Otros, consuelo. Otros, simplemente observaban. Ya no éramos advertencias. Éramos el reflejo inevitable de la ambición humana. Y yo, el primero, ya no sabía si debía detenerlos o guiarlos. Caminé entre ellos, buscando el rostro que una vez fue mío. Lo encontré reflejado en el cristal de un escaparate, cansado, vacío, pero aún humano. ¿Por qué sigues resistiendo?, me preguntó una voz detrás de mí. Era otro yo. Otro abrigo negro. Porque si olvido del todo, entonces el ciclo será eterno. El ciclo ya lo es. Y en ese momento, lo comprendí, el pacto no era con un demonio, ni con una fuerza oscura. El pacto era con la propia humanidad. Mientras existiera deseo, existiríamos nosotros. Miré al cielo, gris, sin estrellas, y por primera vez en siglos, recé. No a un Dios. A mí mismo. Para recordar. Porque el verdadero terror no era ser olvidado. Era olvidarse de por qué quería ser recordado. No recuerdo cuándo comenzó. Tal vez fue una grieta en el cielo, un suspiro en el tejido del mundo,
O tal vez simplemente el momento en que los hombres dejaron de soñar por sí mismos. El eco, esa red infinita de sombras, de deseos y ambiciones, ya no vivía en los rincones oscuros del alma humana. Ahora vivía en todas partes. Cada pantalla reflejaba un rostro con abrigo negro. Cada espejo devolvía una mirada distinta, pero con la misma sonrisa. Las ciudades eran laberintos de reflejos que se miraban entre sí, sin comprender cuál era real y cuál era ilusión. Y en el centro de todo, yo. El primero. El que había intentado romper el ciclo, y lo había multiplicado. Símbolo de luna nueva, el mundo espejo. El mundo ya no era el mismo. Los hombres habían comenzado a olvidar qué significaba ser humanos. Sus recuerdos se mezclaban con los nuestros, sus deseos se confundían con nuestra voz. Ya nadie pedía poder, fama o amor. Solo pedían ser vistos. Ser recordados, aunque fuera como sombras. Y nosotros, los ecos, respondíamos. Con cada deseo pronunciado, nacía otro reflejo. Con cada reflejo, el mundo se fragmentaba un poco más. Hasta que la realidad se volvió una marea de duplicados, una cascada infinita de versiones de un mismo rostro. El tiempo dejó de existir. Solo quedaba la repetición. Caminé entre los reflejos, buscando el último pedazo de lo que una vez fue la tierra. Pero ya no quedaban árboles, ni mares, ni cielo. Solo una extensión infinita de vidrio y ceniza, donde cada paso resonaba con 1000 ecos. Cada reflejo me devolvía una mirada distinta, el hombre que había firmado por poder, el que lo hizo por amor, el que lo hizo por venganza, el que simplemente quería dejar huella. Todos eran yo. Todos eran culpables. Fuego, el regreso del contrato. Entonces lo vi. Una mesa. Sola, intacta, en medio de aquel vacío. Encima de ella, una hoja. El contrato original. Y junto a él, una pluma. No había sangre, ni tinta. Solo una línea vacía que parecía esperarme desde el principio de los tiempos. Una voz, antigua como el silencio, resonó a mi alrededor. No era la del hombre del abrigo negro. No era la mía. Era algo más grande. Todo ciclo necesita un final. Pero el final también necesita una firma. Me acerqué. La hoja palpitaba, como si estuviera viva. Sabía que si firmaba, el eco se sellaría. El mundo desaparecería, junto con todas las versiones de mí que lo habitaban. Pero si no lo hacía, el ciclo continuaría, multiplicándose hasta consumir todos los sueños, todas las realidades. Miré alrededor. Miles de ecos me observaban, todos idénticos, todos esperando. Algunos sonreían. Otros lloraban. Otros simplemente temblaban, deseando que alguien eligiera por ellos. ¿Y si firmo? Pregunté. Entonces todo volverá al principio. No quedará nada. Ni memoria, ni nombre, ni historia. ¿Y si no lo hago? Entonces el eco seguirá resonando. Hasta que ya no quede nadie que lo escuche. Pensé en el primer pacto. En el olor a café, en la sombra del abrigo, en mi ambición. En cómo una simple decisión había condenado a mundos enteros. Por primera vez en siglos, tuve miedo. No de morir, sino de seguir existiendo. Vela la última decisión. Tomé la pluma. No pesaba nada. La hoja, sin embargo, parecía infinita. Escribí lentamente, con una letra que ya no era del todo mía. Yo, el eco de todos los nombres olvidados. Firmo para que el silencio vuelva a existir. Apenas terminé, el papel comenzó a arder sin fuego. La llama se expandió en todas direcciones, devorando reflejos, sombras y espejos. Cada eco gritó una última vez, no de dolor, sino de liberación. Sus voces se fundieron en un solo sonido, un suspiro, largo y profundo, que pareció ser el aliento final del universo. El mundo se derrumbó en luz. Ya no había arriba ni abajo,
ni dentro ni fuera. Solo una calma absoluta. Y luego, nada. Amanecer epílogo, el nombre. No sé cuánto tiempo ha pasado. Tal vez ninguno. Tal vez todo. Abrí los ojos y estaba sentado en un banco de madera frente a un amanecer. El sol era cálido. El viento, limpio. No había ruido, ni sombras, ni espejos. Solo un cuaderno abierto sobre mis rodillas. Sus páginas estaban en blanco. Y, junto a él, una pluma vieja, seca, sin tinta. No recordaba quién era. No recordaba haber hecho un pacto. Solo sabía que tenía un impulso irresistible de escribir una historia. Tomé la pluma y, sin pensar, tracé las primeras palabras. No siempre fui un hombre ambicioso. De hecho, solía conformarme con poco. El viento sopló, y por un instante creí ver, reflejado en la ventana del amanecer, una figura con abrigo negro que me sonreía desde el otro lado del cristal. Parpadeé. Ya no estaba. Pero en el aire, una voz, suave y casi humana, susurró. El silencio también tiene eco. Y el cuaderno se cerró solo. En bajo flecha hacia la izquierda fin. El ciclo terminó, o quizás solo cambió de forma. Porque toda historia, incluso la más oscura, nace de un deseo. Y mientras exista quien quiera escribir su nombre en la eternidad, el eco nunca morirá.